Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Entendiendo el sentido en la lucha diaria. Entendiendo el sentido en la lucha diaria. ¿Qué significa esto? Bueno, para todos los cristianos y no cristianos, es una realidad el que enfrentamos batallas, enfrentamos luchas, dificultades. Vienen las situaciones financieras, las situaciones con nuestros hijos, las situaciones de la salud, las situaciones emocionales también. Todas esas cosas suceden, seamos cristianos o no seamos cristianos. Esto es una realidad, ocurre en el corazón de cada persona el momento en el cual enfrentamos las dificultades. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo las enfrentamos? No estamos hablando de que sí vamos a tener o no, es una realidad. Sucede, por ejemplo, no tenemos el control total de la salud. Ustedes saben que podemos enfermarnos. A propósito de esto, ya está a la venta el libro, un libro que yo escribí, pero lo tradujimos al inglés, así es que ese libro se llama Usted puede ser sanado. Ya está en Amazon y pedimos un lote para poder vender aquí, pero vamos a sacarlo en español hasta en el mes de julio. Esto es principios fundamentales de la palabra de Dios que han sido muy utilizados hace algún tiempo atrás y de gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando vino a la tierra en la persona de Jesucristo, caminaba por esas calles polvorientas de Jerusalén y encontraba a los enfermos. ¿Qué pasaba? Eran sanados. El deseo de Dios es que seamos sanados. Pero lo que quería mencionar es acerca de la importancia de entender por qué sufrimos, por qué pasamos estas cosas y cómo reaccionamos a estas situaciones. Un padre de familia puede tener un problema con sus hijos o su esposa y un vecino puede tener un problema similar y ambos pueden reaccionar de manera distinta. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos el sufrimiento? ¿Por qué no logramos comprender la razón del sufrimiento? Algunas personas se deprimen, otros son súper hiperactivos. Unos van a actuar de una manera, otros van a actuar de otra manera. Por eso el propósito de este mensaje hoy es entendiendo el sentido en la lucha diaria. Y parte de esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, de este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿No parece una contradicción? Me gozo en lo que padezco por ustedes. Pareciera una contradicción, pero es una ironía. Él está entendiendo por qué está experimentando este sufrimiento, por qué él pasa esta situación. Y debemos de comprender que el Pablo está expresando el verdadero sentido de su corazón. Él está escribiendo esta carta cuando está en la prisión. Él está en la cárcel. Y ahí, esta es la última parte que escribió 4 cartas ahí al final. Y finalmente murió. Pero ¿cómo es que él murió? ¿Murió triste? ¿Murió llorando? ¿Murió totalmente desesperado? ¿O murió en paz? A pesar de las circunstancias en que él estaba, él experimentó la paz de Dios. Y él está hablándole a esta iglesia, le está animando a la iglesia para que pueda entender cuando esté pasando momentos de dificultad. Tiene que entender el sentido de esa lucha. Es una batalla por la fe, una batalla en el corazón. No sé si alguna vez usted en una prueba se ha preguntado, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la razón? Cuando hoy más buscaba a Dios, las cosas se han complicado. Y así sucede en la vida. No logramos comprender la realidad de lo que está pasando. Pero ¿qué ocurriría
Si usted entra en un proceso de una dificultad grave y de alguna manera, hablando hipotéticamente, escuchar una voz que le dijera, oye, mira, lo levantara de esa condición y mirara hacia el frente, esta situación va a durar unas 2 semanas, va a durar 3 semanas, aguántalas. Porque después de eso viene la bendición. Esta situación, ¿qué pasaría si esto pasara? Inmediatamente entenderíamos que ese sufrimiento no es eterno, sino que va a pasar un momento, va a ser un momento. No tenemos trabajo, bueno, es una semana sin trabajo. De repente estamos empezando a sentir la desesperación. No he pagado, no he logrado cubrir las cuotas, me siento desesperado. Y empezamos a actuar de manera imprudente. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando ocurre esta situación, hay un sentido de desesperación en nosotros. Es por esa razón que necesitamos entender de la manera bíblica por qué razón es el sufrimiento. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta, pero hay algo que él tiene que entender. Pablo ahora es el apóstol, pero no fue siempre así. Cuando el apóstol Pablo, que estaba siendo un hombre muy religioso, él se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Él odiaba a los cristianos, él los perseguía y los metía a la cárcel, tanto que se dice que cuando dice la escritura que Esteban, cuando él declara esa verdad absoluta de la palabra, creó un problema en los líderes religiosos de ese entonces y él murió apedreado. ¿Por qué razón lo hicieron? Aún cuando él está en esa condición, él no va contra las personas que lo están apedreando, él simplemente lo ve al Señor Jesucristo, ve a Cristo en el cielo, lo mira y él muere en paz. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo puede una persona hacer eso? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Cómo una persona que está siendo apedreada, está siendo lastimada, herida, puede decir, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Cómo dice la Biblia que cuando a Cristo lo maldecían, cómo respondía? Bendiciendo. La palabra de Dios dice, ¿cómo vences el mal? Haciendo el bien. Son cosas que no estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. ¿Cómo vences el mal? Pues actuamos de una manera distinta. Pero la palabra de Dios tiene sentido, porque cuando actuamos en bendición, nuestro corazón es sanado. Nuestro corazón recibe la bendición. El apóstol Pablo era el Saulo de Tarso de ese tiempo. Era un hombre muy malo. Y él perseguía a los cristianos. Los perseguía de tal manera que, bueno, en el caso de Esteban, las ropas ensangrentadas de Esteban se los pusieron a sus pies. Esto era algo terrible. Él daba el consentimiento para que mataran a los cristianos. Pero en ese camino, un día, camino ahí por Damasco, una luz resplandeciente cayó sobre él y lo derribó. Él cayó al piso, quedó ciego, no sabía qué hacer. El ser ciego en ese tiempo es muy distinto a ser ciego ahora. En ese tiempo era una condición terrible. Él queda ciego y Dios le dice, y vamos a leerlo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 15 y 16. Dios le dice, quiero que vayas a esta casa derecha, alguien va a orar por ti, he puesto a un hombre a que ore por ti. Y Dios le dice a este profeta Ananías, quiero que ores por Saulo, porque este hombre está orando, está quebrantado, está derribado, está ciego. El hombre que todo lo tenía y que todo lo sabía y que tenía gente a su cargo, ahora está postrado, ciego, y está totalmente en una condición terrible, tanto que cuando oye la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? La cosa más terrible para una persona que cree, que conoce a Dios, la pregunta que hace, ¿quién eres? El día que Cristo se le revela, él solamente dice, ¿quién eres? No sabía quién era.
Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquel hombre queda totalmente en shock. Es derribado, está ahí totalmente devastado, incapacitado, y recibe la voz de Dios que le dice: ¿por qué me persigue? ¿Por qué a veces tenemos que llegar a ese nivel de estar derribados para poder poner nuestro sentido delante de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que las cosas estén en una condición terrible para poder clamar al cielo, cuando Dios ha estado con su brazo extendido a cada día? Hemos tropezado, hemos tenido situaciones difíciles, y la mano poderosa de Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Sin embargo, Pablo dice, ya cuando le dice al Señor: quiero que vayas, y le dijo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 15 y 16, dice: y le dijo el Señor: ve, le está hablando a Ananías, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es una versión muy poderosa de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo: este hombre yo lo he escogido para que vaya y predique a los gentiles. Recuerde que los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Los gentiles eran los paganos, lo peor de la tierra. Nosotros somos gentiles porque no somos del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel espiritual, ahora por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios que Él hizo de los dos pueblos, hizo uno por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pablo fue escogido para que era necesario que aprendiera a padecer por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Qué maravilloso este relato de Saulo de Tarso, que cuando va camino a Damasco, que tenía cartas de autorización de los líderes espirituales para perseguir y encarcelar a los cristianos, Jesús se le sale al encuentro y le cambió la vida para siempre. Se convirtió en el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, con unas experiencias impresionantes. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está siendo un hombre que ha sido entrenado en 3 años en Arabia. Eso lo dice en el libro de Gálatas. Fue entrenado por el mismo Señor Jesucristo. Le enseña la palabra de Dios. Le dice: mira cuán equivocado estabas. Y aquel hombre que entiende la palabra ahora se convierte en un predicador poderoso de la palabra de Dios. Qué impresionante cambio en la vida de él. Ahora, cuando él está sufriendo, en vez de quejarse, en vez de lamentarse y caer en depresión y tristeza, en vez de eso dice: Señor, estoy en tus manos, tú eres soberano, tú gobiernas del principio hasta el fin, tú eres mi Dios y yo confío que tú tienes cuidado. Así como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y Pablo dice: Él tiene cuidado, yo sé en quién he creído, porque es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está confiado plenamente en esta bendición. ¿Qué es lo terrible para nosotros? Que sabemos esto, lo hemos leído, hemos escuchado estos mensajes de que cómo es que tenemos que entender la realidad espiritual, pero no lo vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué cuando estamos enfrente de una tormenta, en medio de un problema de salud, un problema económico, no quiere decir que nos vamos a quedar de una manera en la cual no vamos a entenderlo, sino ¿cómo va a ser? ¿Por qué no lo comprendemos, la realidad? ¿Por qué empezamos a desesperarnos? Porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas ocurren para bien. ¿Cómo va a ocurrir para bien? Bueno, de esta manera puede ocurrir algo bueno para mi vida. Dios lo hace, que esa cosa mala, Dios la transforma en algo bueno que yo pueda entender y que me pueda servir. Esa prueba que va a pasar nos fortalece nuestra fe,
Somos ahora más fuertes en la fe. Entendemos, tenemos compasión, tenemos empatía con la otra persona que está sufriendo. Y esto nos alimenta en nuestro corazón, nos hace mejores seres humanos. Entendemos el sufrimiento. No podemos venir y juzgar a otro. Tenemos que entender cómo esa persona está sufriendo. Porque cada quien sufre de una manera distinta. Pero tenemos que entender por qué. ¿Cuál es la razón? Dios está en esto. Entonces, Pablo está diciendo esta razón porque cuando sufrimos no logramos comprender la naturaleza de este sufrimiento. Por eso es que es muy importante entenderlo. Vamos a ver lo que dice Pablo, cómo escribe. Cuando Pablo describe sus sufrimientos, lo hace con detalle. Vayamos al segundo libro de Corintios, al capítulo 11, versículo 23 al 28. La palabra del Señor dice así. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Pablo está diciendo, ¿son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes sin medida. En peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto me asombró cuando yo lo leí. ¿Por qué? Está describiendo el sufrimiento de este hombre. Como nunca, este hombre está describiendo todo lo que ha pasado. Pero ¿cuál es lo que más le preocupa? Lo que más le preocupa es acerca de la iglesia, la preocupación por todas las iglesias. Él no se está preocupando por su situación, él se preocupa por la situación que está pasando la iglesia. Esto es la importancia. Él describe todo lo que ha pasado. Esto es lo que yo estoy sufriendo, esto es lo que me ha pasado, pero no me quejo por eso. Lo que se agolpa sobre mí, lo que más preocupación me trae, es la iglesia del Señor, que no están entendiendo cuando ellos pasan por estas mismas cosas, que no entienden cuando pierden el trabajo, que no entienden cuando pierden la salud, o aún, en el peor de los casos, cuando pierden su familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si hemos creído que cuando hemos venido a Cristo tenemos vida eterna, y que aquel que tiene a Cristo, una vez llega al final de su vida, siguiente paso es la vida eterna con Cristo, ¿no es cierto? Entonces, cuando un ser querido muere, ¿por qué entonces nos sentimos tan desilusionados? La fe. ¿Por qué entonces sentimos, pero como que si todo se terminó ahí? Y entonces la fe, ¿cómo queda? ¿Por qué entonces? Es cierto, humanamente tenemos una relación que nos conecta emocionalmente. Por un padre, por supuesto que hay que llorarlo, hay momentos para llorar, pero hay momentos para levantar el ánimo delante de Dios. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros no va a pasar por la muerte, todos vamos a pasar. Pero ¿en qué momento, cuando lo pasamos, tenemos la convicción en nuestro corazón de que ese proceso que vamos a pasar es para la vida eterna? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir
es Cristo. Y el morir es ganancia. No sé qué escoger porque estoy en estrecho. Si quedarme con ustedes o irme con el Señor, el cual es mucho mejor. Este hombre entendía la realidad. Él sabía, se le paró a la muerte directamente y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Cómo podía pararse de esta manera, con esa autoridad, con esa convicción plena, que la muerte no es el final para uno que ha creído en el nombre del Señor? Porque la muerte simplemente, hermano, yo me imagino, no sé cuándo me va a tocar, pero yo creo que va a ser solo un estironcito nomás. Y ahí nos vamos. Nos vamos a la eternidad con Cristo. Y la vida eterna, la vida eterna. ¿Puede imaginarse la vida eterna? Es algo maravilloso. Tenemos una breve descripción. Lo que es en el capítulo de Apocalipsis, desde el capítulo 22, en Mateo 25, lo que va a ser la vida eterna con Cristo, donde vamos a estar con Él, el cual no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Vamos a estar con Cristo, uno a uno con Cristo. Le veremos tal cual es. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Y esto es lo que tenemos que afirmar en nuestro corazón, porque el día que lleguemos a ese lugar, sabemos que vamos a atravesar el umbral de la muerte, pero hay una promesa. Cristo ya lo transitó ese umbral, y Él fue victorioso al final. Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo esto. ¿Por qué lo hizo? Para que usted y yo, el día que nos toque, tengamos la certeza, la seguridad que vamos a ir a un lugar mejor. Esta es la promesa del Señor. Pero ¿qué ocurre en la realidad? El momento en el cual estamos sufriendo eso, sentimos devastación. A veces tenemos que sufrir por mucho tiempo, y no nos damos cuenta que esa persona que murió, que creyó en el Señor y está consciente que está en el Señor y que creyó en el Señor, por supuesto, con todos los defectos que tenemos, pero cuando creemos en la palabra de Dios, que esa sangre carmesí limpió nuestros pecados, estamos seguros que vamos a caminar en esa dimensión. Es cierto, podemos llegar a cualquier momento de enfermedad, en sufrimiento, en un accidente, lo que sea, pero Dios ha prometido que va a guardar nuestra vida hasta el final. No nos va a dejar a la mitad, no nos va a dejar ahí, vea cómo sale. No, Dios es un Dios verdadero, es un Dios que nos da la vida todos los días. Así como cuando usted se va a dormir y no sabe que está dormido, porque de repente se despierta en la mañana y como que si estamos, bueno, ya me desperté, ya estuvo. No, hay algo aquí. Esta mañana cuando yo me desperté, yo di gracias, Dios, gracias por un día más. Gracias porque me das la oportunidad. Yo doy gracias por la iglesia. Gracias por cada uno de ustedes, porque somos en conjunto la iglesia. Algunos son pequeños, grandes, lo que sea, pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo está sobre cada uno de nosotros, y esa es la verdad absoluta en nuestro corazón. Es la sangre de Cristo que esté en nosotros. No somos cualquier cosa, tenemos la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario es poderosa para llevarnos en medio de esta tormenta y pasarnos adelante. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, los veo al otro lado, está diciendo, allá y en medio de ese lago estaban muriéndose, estaban ahogándose, pero el Señor estaba en la montaña orando por ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora? Él está orando por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que somos frágiles, sabe que somos vulnerables, sabe que lloramos, sabe que nos entristecemos, pero lo maravilloso es que Él está con nosotros. Él enjuga toda lágrima. Si usted está ahorita en una situación difícil, tenga la certeza que Dios no está tan lejano como en el cielo, sino que Él ha decidido morar en el corazón de cada uno. Es lo que la palabra de Dios describe. Porque ¿acaso, dijo Pablo, acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y habita en nosotros? Y el Espíritu Santo no lo podemos ver,
No tenemos la mente para entender. No, yo sé que está aquí. No, está dentro de nosotros por la fe. Porque la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. No por vista, es por fe. Por fe. Esta es la dimensión espiritual que necesitamos aprender. Si vivimos por la fe, nos vamos a sostener por la fe, vamos a subir en la dimensión de los problemas y no vamos a ver los problemas como parte de nosotros, sino nosotros nos vamos a ver encima de esto. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Es más grande que todos los problemas, el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre nos pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Él. Y Él ha prometido cuidarnos. Así como cuidó a cada uno de los discípulos, como cuidó a su iglesia. Él se describe en el libro de Efesios como el esposo que cuida. Dice que Él se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, para presentársela un día como la esposa ataviada. Y nosotros vamos a ser esa iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y esto es lo maravilloso, entender la realidad de Cristo. Queridos hermanos, no podemos estar viviendo esta vida sin conocer la dimensión espiritual. No podemos vivir la vida simplemente, hermanos, nos levantamos en la mañana, vamos conduciendo desenfrenadamente al trabajo porque vamos tarde y regresamos del trabajo a casa y ahí pasamos dando vueltas como aquellos ratoncitos blancos, ¿se acuerda? ¿Ha visto cómo se llaman esos ratones blancos? Los hámster, ¿verdad? Ahí están dando vueltas, están felices dando vueltas, pero no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado porque la misma rueda es, ¿verdad? Ojalá les pudiéramos dar una rueda más grande, pero ya es la misma rueda, están dando vueltas, están felices corriendo. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que avanzar en la vida, tenemos que vivir la vida espiritual, la vida de la fe, entender por qué Jesús, hermano, Jesús nunca se desesperaba. En medio de todas las situaciones, Él entendía el propósito. Yo vine aquí para morir en la cruz. Está en Getsemaní. Él está angustiado, por supuesto, hasta la muerte, pero Él sabe que la muerte no es el final. El Espíritu de Dios lo levanta el tercer día y lo corona de justicia y de gloria. Qué maravilloso es, hermano. Pero en vez de eso, en vez de desesperarnos, en vez de desanimarnos, esto nos debería de fortalecer en nuestra fe. Ahora, ¿por qué suceden estos sufrimientos? Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 15 al 17. 2 de Corintios 4, del 15 al 17. El apóstol Pablo dice, por todas estas cosas, dice, porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En breves palabras dice, aunque abunde la gracia, también abunda la acción de gracia. ¿Qué es lo que ocurre? Se suena lógico decir, estoy sufriendo y me gozo. No puede decir eso, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque el gozo es interno. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es temporal, el gozo es eterno. El gozo es eterno. Entender esa realidad. ¿Cómo entendemos? Yo recuerdo hace años atrás, hubo un terremoto allá en mi pueblo y, hermano, era un terremoto serio. Teníamos que ponerlos bajo abrigo. Y entonces agarramos a nuestros niños con mi esposa y ahí oramos al Señor y le dimos, Señor, gracias porque yo sé. Pero ellos estaban asustados, los niños estaban llorando, estaban aterrados. Pero cuando los reunimos y oramos por ellos, la paz del Señor vino de una forma tan maravillosa. Y, hermano, al final todo pasó.
Gracias a Dios, Dios vino. ¿Qué hicimos? Dimos gracias a Dios. Cuando usted esté en medio del problema, aunque no lo entienda racionalmente, tiene que entenderlo por la fe. La fe gobierna todo lo natural. Lo espiritual gobierna lo natural. Cuando usted le da gracias a Dios y le dice: Señor, gracias por esta situación. No lo entiendo, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo te doy gracias porque en medio de esta situación yo estoy confiando en ti. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La diferencia, simplemente esto: las dos personas caminan en el mundo, pero cuando llegan al lugar del peligro, del abismo, de la prueba, el que es cristiano tiene un ancla en el santuario. Tiene un ancla en el santuario. La mano del Señor lo sostiene, pero el otro no tiene dónde sostenerse. Usted mira a una persona que no tiene la fe de Cristo en medio del problema. Esa persona va a buscar sus recursos de cómo sostenerse ahí. Y la gran mayoría no lo hacen, no pueden, no saben cómo, no existe otra cosa. Pero cuando usted confía en el Señor, la palabra de Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio de esos momentos. Dele acción de gracia, dele gloria a Dios. Si aún el enemigo viniera, usted da gloria a Dios. Esa gloria a Dios, hermano, inmediatamente rompe toda maldición y toda obra del diablo. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios por lo que estoy pasando, porque mi confianza está en ti, Señor. ¿Qué dice Isaías 54, verso 17? Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Ninguna arma forjada, ninguna. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y condeno toda lengua que se levante en juicio contra mí. Esta es la herencia de los santos de Dios, dice la Biblia. Tenemos que confiar. Y en versículo 13 del mismo capítulo dice claramente: yo voy a ser el que le voy a enseñar a tus hijos, dice. La palabra de Dios. Y nos la pasamos leyendo como una historia. Yo lo creo. Yo creo que tú vas a enseñarle a mis hijos. Yo creo que tú eres el Dios de mi familia. Como dijo mi hija hoy: yo y mi casa serviremos al Señor. Estaremos firmes contigo, Señor. ¿Es una tarea fácil? No, no lo es. ¿Por qué? Porque estamos toda la vida acostumbrados a lo que vemos, lo que veo, los números. Yo estoy viendo esto. Todos los días vemos lo mismo. Entonces nuestro subconsciente, nuestra mente está diseñada para trabajar con lo que vemos. Por eso es tan difícil el evangelio, porque el evangelio es por la fe. ¿Cómo puede decir alguien: mire, ¿cómo vences el mal? Haciendo el bien. ¿Cómo es eso? ¿A dónde le enseñan eso? ¿Quién le enseña eso? Cuando te maldicen, bendícelos. ¿Quién le enseña eso? Si a un niño le pegan, si te pegan, devuélvelo. ¿No es cierto? Es lo que enseñamos. ¿Y qué es lo que aprendemos? Bueno, no lo van a seguir golpeando, si lo van a golpear, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? El corazón del niño no lo cubrimos, no lo protegemos. Porque creemos que si nos desquitamos y hacemos esto, ¿de dónde viene la guerra? Dice Santiago. De vuestras pasiones. Miren lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos en medio de un punto en el cual solamente es una pequeña decisión y entramos en una terrible situación. ¿Acaso no nos va a afectar? ¿Piensa que no nos va a afectar? Claro que sí. Vea, esta semana ya la gasolina ya está subiendo. Y todo lo que sube del petróleo, todo va a subir. Esto nos va a afectar, nos va a dañar economía, los trabajos, la gente ya no va a invertir, empiezan a sentir los empresarios: vamos a tener que bajar las cosas. Empezamos a pensar. Y dicen: no, pero a mí siempre me ha ido bien. Bueno, las cosas cambian. Nos va bien si estamos con la palabra. Nos va bien si estamos con la fe, si vemos en la perspectiva de la fe. Cuando vemos lo espiritual, gobierna lo natural. Entendemos que a veces el sufrimiento, aunque es doloroso y nos desespera, Jesús quiere que confiemos plenamente que Él tiene cuidado de nosotros. Y como buen padre nos va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Es lo que la palabra dice. El hombre exterior, sí, se va desgastando, hermano. Por supuesto que sí.
Nadie se queda de 15 años, ¿verdad? De repente vamos celebrando el pastel y le vamos poniendo más velas. Y hasta el punto que ya no caben las velas en el pastel, ¿verdad? Tenemos que ir viendo. Es bonito. Ayer celebramos los 15 años de Diana, la hija del hermano Neftalí, la hermana Adela. Y se celebran los 15 años bien bonito. Pero nadie se queda con 15 años. Seguimos avanzando. El tiempo no se puede detener, sigue avanzando. Y poco a poco vamos viendo las muestras ya. A medida que nos vamos viendo en el espejo. Bueno, y no era yo hace 15 años. Vamos viendo que el hombre exterior se va desgastando. Pero el hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando. Y es más fuerte para la batalla, más maduro en la fe. Y su testimonio para derrotar al enemigo. Por eso, leamos Colosenses 1, 27 y 28. Dice, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto. La palabra perfecto, maduro en Cristo. Maduro en Cristo. ¿Cómo podemos ser maduros en Cristo? Que estamos aún en medio de una situación grave, pero estamos dándole gloria al Señor. Qué bonito es esto, hermano. Podemos estar en un funeral sabiendo que nuestro ser querido ha partido, nos quebranta el alma, lloramos por eso, claro, pero tenemos esperanza que esa persona va a un mejor lugar que aquí. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Por eso es importante entender esto. Una de las cosas que también ha contribuido a que no aprendamos a entender la realidad es que nadie quiere escuchar una exhortación. Queremos palabras de motivación, queremos palabras de que tú puedes, tú eres el campeón, tú lo puedes hacer, pero no queremos decirle, oye, tienes que depender del Señor. No, tú lo puedes hacer. Y todas esas palabras de motivación lo que hacen simplemente nos inflan como un globo. Nos inflan como un globo. Pero, hermano, son tan vulnerables que con una pequeña cosita y explotamos. Por eso es que no queremos comprender la naturaleza de esto. ¿Por qué? Porque es fácil escuchar un mensaje de motivación, un mensaje de que, mira, Dios te ama, no importa lo que hagas. No, hermano, la realidad de Dios es, Dios te ama aún con todo lo que tú tienes. Porque si tú amas al Señor, entonces Dios empieza a obrar de manera soberana sobre tu vida. Conoce tus vulnerabilidades, conoce lo que eres, lo frágil que eres en la batalla. Porque en realidad somos seres frágiles, vulnerables. Ahora, leamos 2 de Corintios capítulo 3, porque este es importante, el testimonio de Cristo a los hombres. 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3, dice la palabra: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? El mundo espiritual gobierna lo natural. El mundo espiritual gobierna lo natural. Entendamos el valor del sufrimiento como algo, como un entrenamiento, pero no como un castigo. Como un proceso en el cual Dios está tratando de moldear nuestro corazón a la perfección, a que seamos personas maduras en Cristo y no niños espirituales. Esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Lo más importante es que Jesús está con nosotros en medio de cada una de las batallas. Y Él nunca ha perdido una batalla. Cristo derrotó aún al Dios de este siglo, que era el Satanás. Dios lo derrotó a través de la muerte en la cruz del Calvario. Estamos avanzando en ese llamado de la vida eterna. Hermanos amados,
Una de las cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios es que el mundo va en esta dirección y las cosas de Dios no siempre van en esa dirección. Algunas veces van en contra de eso. Y tenemos que entenderlo para poder vivir la vida cristiana como debe ser. No importa el sufrimiento que esté pasando, no importa el dolor, no se lamente. Cometemos grandes errores en esto. Empezamos a sentir el sufrimiento y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me tienes así? Y Dios, ¿por qué hiciste esto? No, hermano. Empiece a confiar en el Señor. Señor, no lo entiendo bien, pero yo te ruego que tu presencia manifieste en mi vida, Señor. Que se reveles tu corazón a mi vida. Enséñame cómo vivir, cómo es digno para ti, cómo es vivir agradable para ti. Cómo vivimos, Señor, en medio de esa dimensión de la gracia tuya. No lo puedo entender. Y por eso es importante a veces la exhortación. Es importante entenderlo. Porque nos cuesta tanto vivir esto, pero cuando lo aprendemos, la vida se vuelve, hermano, cada vez más hermosa. La vida cristiana solo se puede vivir de una manera, de acuerdo a la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios, lea la Escritura, lea la palabra de Dios, porción tras porción. Venga los días miércoles, vaya a los grupos vida, empiece a aprender la palabra de Dios, empiece a recibirla poco a poco, no todo de un solo, poco a poco. Y a medida que usted va avanzando, usted va practicando la palabra de Dios, va viviendo la palabra de Dios. Y cuando viene el sufrimiento, viene el dolor, la situación, la necesidad, Dios se va a glorificar en esto. Y esto es lo maravilloso. Yo doy gracias a Dios porque el domingo pasado mi esposa estaba enferma, no pudo venir aquí a la iglesia porque verdaderamente tenía un gran problema. Tuvimos que el lunes ir de la doctor y gracias a Dios ya se recuperó completamente. Pero en ese momento, un momento de aflicción, un momento de dolor, un momento de incertidumbre. Y como seres humanos no sabemos esperar. Pero cuando confiamos en el Señor, Señor, tú tienes cuidado de esto. Oramos en el nombre del Señor. Empiece a orar, empiece a cantar, a alabar a Dios. Levante sus manos, glorifique a Dios, tómese tiempo para Dios. Y entonces usted va a ir viendo que esa semilla que fue plantada va a empezar a dar fruto para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Si usted está en problemas hoy en día, cualquiera que sea, confíe. Pruebe esta semana, empiece a adorar a Dios, levántese, tómese unos minutos, voy a adorar al Señor. Señor, no le pida nada, no le diga, Señor, cámbiame esto, dame esto. No, Señor, solo te voy a adorar, solo te voy a dar gloria, Señor, solo te voy a cantar hoy, Señor, solo te voy a dar gloria a ti, acciones de gracia a ti. Y Dios en su grande misericordia lo va a empezar a ver poco a poco. ¿Cómo lo va a ver? Número uno, va a sentir la paz del Señor. Va a sentir la paz. Y empieza temprano cantando, va manejando a su trabajo, en vez de ir peleándose con el vecino que va ahí todo loco, empiece a cantar al Señor, empiece a alabar a Dios. En vez de estar oyendo las noticias, olvídese de las noticias. Yo me propuse esta semana no oír noticias. Pero ¿sabe qué? Es una paz en mi corazón. Saber que Dios está conmigo, saber que Dios está contigo. Dígale a su hermano que está a su lado, yo puedo ver a Dios en tu vida. Qué lindo es cuando Dios está con nosotros, ¿verdad, hermano? Dios está contigo, Dios te tiene ahí donde estás, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No perece. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie. Levante sus manos al cielo y démosle gracias al Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra. Señor, es tan profunda, tan maravillosa, tan grande, que nuestra mente humana no alcanza a comprender todo. Pero te ruego en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, el cual, Señor, lo enviaste para morir por nosotros, que podamos aprender paso a paso la vida espiritual que gobierna nuestras mentes, nuestros corazones, que gobierna nuestro ser interior, y que podamos responder, reaccionar y actuar de manera apropiada cuando enfrentemos las pruebas, Señor.
Padre, yo te doy gracias por esta congregación, la cual como ministro de tu palabra, yo bendigo en tu nombre. Los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Que sean hombres, mujeres y niños, que sean, Padre, viviendo para ti, que adoren tu nombre, que contemplen tu nombre, que canten tu nombre, que alaben tu nombre y que den acciones de gracia a tu nombre. Gracias porque ese nombre nos pertenece. Es el nombre más grande que podemos tener. El nombre de Jesús nos pertenece. Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Por tanto, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia hoy. Estamos sedientos de tu presencia y estamos hambrientos de tu verdad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre soberano de Cristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén, hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.